del diputado presidente de la mesa directiva, Cristian Agúndez Gómez, con el permiso de mis compañeras diputadas, de mis compañeros diputados, de quienes nos acompañan el día de hoy y representan a los medios de comunicación, a quienes nos ven a través de la plataforma Congreso Ahora y por supuesto al público en general. Quiero mencionar a una persona de manera muy especial, a la licenciada Sabrina Fernández Rico. Le doy la bienvenida, quien es estudiante de la Universidad de Guanajuato en la maestría de Justicia Constitucional. Bienvenida, licenciada, gracias por acompañarnos. El que suscribe, diputado Luis Armando Díaz, integrante de esta 16ª legislatura de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado de Baja California Sur, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 57, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur y 101, fracción 2 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, someto a consideración de esta soberanía popular la presente iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se propone reformar el artículo 8 de la Ley de Catastro para los municipios del Estado de Baja California Sur, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Los impuestos son uno de los instrumentos recaudatorios que tiene todo Estado para promover el desarrollo en general y en especial el económico. Su tributación depende e influye en los niveles de ingreso de su población, pero todos estos forman parte de los ingresos públicos como el cúmulo de percepciones que tiene tanto en efectivo como en especie. Con independencia de los elementos teóricos y prácticos, se tiene que los impuestos son caudales que la ciudadanía concede al Estado, en nuestro caso al Estado mexicano, para financiar el gasto público, recursos que en un sentido estricto deben regresar al sujeto obligado, traducidos en servicios públicos, beneficios diversos tales como inversiones públicas productivas, programas de desarrollo social, de infraestructura en general, entre otros bienes públicos directos e indirectos. Para todos es sabido que la obligación de contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, está prevista en la fracción 4 del artículo 31 de nuestra Carta Magna, y es el fondo de esta previsión constitucional lo que hace la diferencia en la tributación, la proporcionalidad y la equidad. Los elementos más importantes del impuesto son el sujeto, que puede ser activo y pasivo, el objeto, es decir, la actividad o la cosa señalada como el motivo de la tributación, la fuente, que es el monto de los bienes o de la riqueza de una persona fiscal o moral, de donde emana el recurso para el pago de los impuestos, la base, como el monto gravable sobre el cual se determina la cuantía del impuesto, la unidad, como la parte alícuota específica o monetaria que se considera de acuerdo a la ley para fijar el monto del impuesto, y la cuota y la tasa, como la cantidad en dinero que se percibe por unidad tributaria, de tal forma que se fija en cantidades absolutas. En caso de que la cantidad de dinero perciba sea como porcentaje por unidad, entonces está hablando de tasa. Ahora bien, entrando en materia, se tiene que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México ha establecido que el impuesto predial es el gravamen que recae sobre la propiedad o posesión de los bienes inmuebles, precisando que por tradición la posesión de bienes raíces y sobre todo de acumulación se relaciona estrechamente con la detentación del poder económico por la importancia
de la tierra como fuente potencial de riqueza. De todos es sabido que en el caso de los bienes inmuebles, en el mejor de los casos, su valor no va en disminución, sino al contrario, de acuerdo a los accesorios de estos bienes, adquieren una plusvalía. Cita el Instituto Investigador que el objeto del impuesto predial puede referirse únicamente al valor del terreno, con el propósito de permitir un mejor uso del suelo, así como un diseño más eficiente de las ciudades, porque cualquier impuesto a las construcciones tiende a efectuar adversamente la inversión en nuevas edificaciones o en la remodelación de los edificios deteriorados, y que puede también comprender la propiedad del terreno y la de las construcciones en él levantadas, y aún incluir ciertos tipos de propiedad inmueble o mueble, siendo precisado por dicha institución académica que los sujetos del impuesto no necesariamente son los que soportan su carga económica, teniendo como excepción que si se grava inmuebles habitados por su dueño, el impuesto tiene que ser trasladado en el precio de los arrendamientos o en el de los artículos o servicios producidos o proporcionados en el predio objeto del gravamen, pues el impuesto o la renta cubiertos forman parte del costo de aquellos o de los gastos de operación. Y que por su parte la base gravable, puntualiza el destacado instituto, puede ser el total del valor del predio o solo una fracción de este, y establecerse permitiendo la compensación de las deudas contra los activos, relacionando así el valor de los activos con el de las deudas con ellos garantizadas, para hacer el gravamen más congruente con la capacidad contributiva. Una base alternativa es la rentabilidad del predio, constituida con el valor de las rentas de acuerdo con los usos existentes de la propiedad. El tributo se recauda sobre montos estimados, no sobre precios dados, por operaciones de mercado, por lo que los cambios en los valores de este repercuten en un aumento en el adeudo fiscal solo después de que la autoridad administrativa ha modificado el valor catastral, procedimiento que en algunos casos lleva décadas. Y es el caso de Baja California Sur, que desde 1999 que se reforma la ley de catastro y que se acota en esta ley que habría que homologar a valores de mercado, en este caso el valor del impuesto predial no ha sido tal, sino simple y sencillamente se ha garantizado que vaya de acuerdo al nivel inflacionario, y con esto pues no haya un impacto de sobremanera en el cobro del impuesto predial. Entonces el impuesto predial se mantiene, ¿verdad?, en este sentido, y no así, bueno, además porque el impuesto predial es un impuesto meramente municipal, en lo que sí impacta el valor de mercado es una transacción, en este caso inmobiliaria, y que se cobra el INSABI, como todos sabemos, un 2%. Las tasas pueden ser proporcionales o progresivas, otorgar el mismo tratamiento a predios turísticos y urbanos, así como a los residenciales o industriales, o señalar tasas diferentes en cada caso, incluso establecer un mayor tributo para los predios urbanos no fincados y para los predios rurales no cultivados. Las tasas pueden ser uniformes en toda la jurisdicción o señalar diferencias entre las distintas subdivisiones políticas. Aunque no exista disposición legal que impida a la Federación recurrir a él, en México este impuesto tradicionalmente solo ha sido aplicado por las autoridades locales, entiéndase los municipios. En algunos estados de la República el objeto gravable incluye la propiedad mueble, al comprender el valor del mobiliario de las fincas rentadas amuebladas. Conforme a las reformas en 1982 a la Constitución General de la República, a partir de 1984, los recursos derivados del impuesto predial correspondieron en forma exclusiva a los municipios en los que se genere dicho impuesto, y fue hasta diciembre de 1999 que se estableció en un tercer párrafo de la fracción cuarta del artículo 115 de nuestra Carta Magna la disposición constitucional conferida a los ayuntamientos del país para proponer a las legislaturas estatales
las cuotas y tarifas aplicables que, entre otras contribuciones, a las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones sobre la propiedad inmobiliaria, es decir, son los instrumentos técnico-jurídicos en los que se sustenta el cobro del impuesto predial. No obstante, en el artículo 8º de la Ley de Catastro para los municipios del estado de Baja California Sur, se establece que los ayuntamientos de los municipios podrán presentar ante el Congreso del Estado sus propuestas de tablas de valores unitarios de suelo, construcciones y vialidades especiales que regirán para el año siguiente y que servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, estableciéndose la excepción, y ahí lo subrayo, que en el año de cambio de la administración pública municipal no lo podrán realizar situación jurídica que soslaya directamente a la disposición constitucional prevista en el tercer párrafo de la fracción cuarta del artículo 115 constitucional. En otras palabras, resulta ser una disposición anticonstitucional que afecta directamente la hacienda pública municipal, otra situación que se encuentra protegida por el primer párrafo de la misma fracción y artículo constitucional citado, en cuanto a que son únicamente los municipios los que administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, aunando a que en el primer párrafo de la fracción primera del artículo 115 constitucional prevé que la competencia que esa Constitución General otorga al gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre este y el gobierno del estado, entendiéndose como este último como el cúmulo de los poderes públicos que rige un estado federado. Bajo este tenor, se tiene también dentro del artículo 8º de la Ley de Catastro una disposición que prevé que se tendrán por aprobadas las propuestas de tablas de valores unitarios de suelo, construcciones y vialidades especiales por parte del Congreso del Estado si éste no procede a la discusión y votación de los dictámenes relativos a dichas propuestas a más tardar el 31 de diciembre del año de su presentación, teniendo la obligación, en este caso, la mesa directiva correspondiente de enviarlas para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Fragmento jurídico que rompe con el proceso legislativo de una revisión armónica con la obligación de tributar proporcional y equitativamente los términos previstos en la fracción cuarta del artículo 31 de nuestra Carta Magna. Desde la perspectiva que si bien estamos obligados como mexicanos a tributar, esto debe suceder, como ya lo dije, en términos señalados por el dispositivo citado, máximo de que los valores catastrales no tienen periodicidad para su aplicación y a la par de todo lo anterior, las disposiciones previstas en dicho artículo soslayan también con el proceso revisor del impacto que se tendría en la actualización de los valores catastrales, dado que se establece que cuando algún ayuntamiento no presente su propuesta de tablas de valores ante el Congreso del Estado, éstas se actualizarán para el año siguiente en el mismo porcentaje que haya variado la inflación en el año anterior, lo que en los hechos deja en libertad para que ese fenómeno de inflación que rige la economía del país pueda ser desordenado en los precios de la mayor parte de los bienes y servicios e impacte negativamente y de manera desproporcionada a los valores de mercado en los municipios de la entidad. En sí, se observa que la disposición del artículo 8º de la Ley de Catastro resulta ser desmedida desde un punto de vista recaudatorio que limita a los ayuntamientos del Estado a proponer al inicio de su administración, y este es el punto toral, una propuesta de nuevos valores, aun cuando existe una obligación en términos del artículo 5º transitorio
de la reforma publicada el 23 de diciembre de 1999, de que antes del inicio del ejercicio fiscal de 2002, las legislaturas de los estados, en coordinación con los municipios respectivos, adoptarán las medidas conducentes a fin de que los valores unitarios de suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria fueran equiparables a los valores de mercado de dicha propiedad y que procedieran en su caso a realizar las adecuaciones correspondientes a las tasas aplicables para el cobro de las mencionadas contribuciones a fin de garantizar su apego a los principios de proporcionalidad y equidad. Por último, se advierte que la presente iniciativa con proyecto de decreto afectaría de manera positiva el ingreso y por tanto el régimen presupuestal de los ayuntamientos del Estado. Lo anterior para efectos de que se contemple dentro de la estimación del impacto presupuestario a que refiere el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera a las entidades federativas y los municipios, y que habrá de integrarse en el dictamen que debe emitir la comisión respectiva. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la modificación al artículo 8 de la Ley de Catastro para los municipios del Estado de Baja California Sur mediante el siguiente proyecto de decreto. Se reforma el artículo 8 de la Ley de Catastro para los municipios del Estado de Baja California Sur. Artículo único. Se reforma el artículo 8 de la Ley de Catastro para los municipios del Estado de Baja California Sur para quedar como sigue. Artículo 8. Los ayuntamientos de los municipios podrán presentar ante el Congreso del Estado sus propuestas de tablas de valores unitarios de suelo, construcciones y vialidades especiales que servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Dichas propuestas deberán ser aprobadas por los ayuntamientos durante la primera quincena de septiembre para ser presentadas ante el Congreso del Estado durante la segunda quincena del mismo mes, las que después de aprobadas en su caso deberán ser publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado para su entrada en vigor. Para el caso de las administraciones municipales entrantes, las propuestas aludidas deberán ser aprobadas dentro de la segunda quincena del mes de octubre para ser presentadas en la primera quincena del mes de noviembre. Y el párrafo en lo subsecuente quedaría de la misma manera cuando menciona que si en el caso de que los ayuntamientos no presenten su propuesta ante el Congreso del Estado, así como en el año de cambio de las administraciones, sus correspondientes tablas de valores unitarios de suelo, construcciones y vialidades especiales se actualizarán para el año siguiente en el mismo porcentaje que haya variado la inflación. En esos términos es la propuesta, en este caso, que hacemos un servidor en esta iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 8 de la Ley de Catastro para los municipios del Estado de Baja California Sur. Y con todo respeto, compañeras y compañeros, y a la misma mesa directiva y a la honorable asamblea, me permito solicitarles atentamente que con fundamento en los artículos 126, 127, 128 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se ponga a consideración del Pleno de este Congreso del Estado la dispensa de todos los trámites que le correspondería desahogarse al proyecto de decreto inserto en la iniciativa que en este momento nos ocupa, para que de ser el caso y fuese aprobada, pasara inmediatamente a su discusión en lo general y en lo particular en este mismo sentido para su aprobación en su caso. El sustento de la presente dispensa es que dentro de la propuesta que presento lleva inserta la disposición para que en el caso de que las administraciones municipales entrantes sus propuestas de tablas de valores unitarios de suelo, construcciones y vialidades especiales deban ser aprobados dentro de la segunda quincena del mes de octubre para ser presentadas en la primera quincena del mes de noviembre ante el Congreso del Estado, por lo que ante la premura de estos tiempos y en pleno respeto a la autonomía hacendaria de los ayuntamientos es que se realice la citada dispensa.
Esto lo hago, insisto, de manera respetuosa, advirtiendo pues que esta reforma que se dio en su tiempo a la ley de catastro para los municipios del Estado trastoca los intereses recaudatorios de un ayuntamiento y también, por supuesto, violenta las disposiciones del artículo 115 constitucional. Es cuanto, compañero presidente.